Bien, buenas tardes. Hoy vamos a dar comienzo a un ciclo de 5 conferencias que nos llevarán a conocer algo más el prerrománico, tanto asturiano como nacional, así como el bestiario, la iconografía y la iconografía en los pecados capitales. La idea es hacerlas cada 15 días. No obstante, se os irán anunciando como hasta ahora mediante correo electrónico. Comenzamos hoy con la profesora Isabel Ruiz de la Peña. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y profesora titular en el área de Historia del Arte de esta universidad desde 2007, donde desarrolla su labor docente e investigadora como miembro del grupo de investigación DocuLab. Ha ampliado su formación específica en Historia del Arte medieval en sucesivas estancias de investigación predoctorales y postdoctorales desarrolladas en la Universidad de Tours, el Centro de Estudios Superiores de Civilización Medieval de Poitiers y en la Universidad Nova de Lisboa. Asimismo, ha estado vinculada a lo largo de su trayectoria académica sucesivamente a proyectos de investigación competitivos centrados en el estudio de las relaciones entre iglesia y ciudad en la Edad Media, así como en el monacato asturleonés y al arte funerario medieval, especialmente relevante para su formación como investigadora ha sido la participación en el proyecto Thesaurus Architecturae Hispanae Medievalis, dirigida por el profesor Vango Torviso y Migravit. La muerte del príncipe en Francia y en los reinos hispánicos en el siglo XI-XV, dirigido por el doctor Miranda García en colaboración con la Casa de Velázquez. Ha presentado ponencias o comunicaciones en numerosos seminarios y progresos nacionales e internacionales en Francia, Gran Bretaña, Portugal, de historia del arte e iconografía medieval. Es autora de numerosos artículos en revistas específicas, capítulos de libros y en varios libros, entre ellos Arquitectura religiosa medieval en el espacio oriental de Asturias en los siglos XII al XVI, en el año 2002, el legado de Magín Berenguer de 1918 a 2000, arte medieval asturiano en el 2008, el manual universitario Historia del Arte Medieval en colaboración con García Mansilla, Mancho, publicado por la Universidad de Valencia en 2012, y Guía del Románico de Villaviciosa, itinerarios turísticos culturales en el 2021. Como docente de grado de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, imparte las asignaturas de Historia del Arte de la Alta Edad Media, Historia del Arte de la Baja Edad Media y nuevos museos, centros de arte. También es docente en el Máster de Estudios Avanzados en Historia de Arte, Gestión e Investigación, desde su inicio en el curso 2019-2020. Ha dirigido una tesis doctoral en el Departamento de Historia del Arte y Musicología en la Universidad de Oviedo en 2017 y en la actualidad dirige 3 y codirige 2 en dicho departamento, relacionadas con los ámbitos de la gestión y educación en los museos y con el arte románico y el patrimonio medieval desamortizado. En el campo de la transferencia de la investigación ha liderado como investigadora principal el proyecto europeo Niche Spanish Team, financiado por la Comisión Europea, que se enmarca en el programa Horizonte 2020, programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea. Dicho proyecto, desarrollado entre junio del 2020 y mayo del 2021, ha sido coordinado por la Universidad de Oviedo y se desarrolló mediante un consorcio formado por 8 universidades. En el ámbito de la gestión y difusión del patrimonio, ha participado en la revisión del catálogo arquitectónico de Oviedo y en el inventario catálogo de los bienes del tesoro artístico de interés para el Principado de Asturias, del que ha sido investigadora principal entre 2013 y 2014. Finalmente, en el ámbito de la gestión universitaria, ha sido doctora del arte de difusión y promoción de la investigación del Vicerrectorado de la Investigación en la Universidad de Oviedo entre 2016 y 2021. Un amplio currículum y, bueno, te doy la bienvenida, te agradecemos mucho tu disposición y todo tuyo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos los asistentes, que son muchos, se van incorporando. Por supuesto, amigos del Románico, con los que tengo muy buena relación, a Augusto, a Luis lo conocí en este ciclo de conferencias y, bueno, aunque no sea en persona, me imagino que podremos coincidir. Agradezco muchísimo siempre estas invitaciones porque me gusta mucho hacer divulgación de lo que pueda dar a conocer y desde luego es un placer siempre poder compartir una tarde y un debate posterior, si se tercia, con todos ustedes. Voy a pasar a compartir pantalla y en Perfecto. cuanto me diga Luis que se ve bien, pues podemos empezar. A ver. Perfecto. Se ve bien. Bueno, pues entonces Perfecto. podemos ya empezar en los próximos minutos a ver algunas cuestiones, no todas, porque no daría todo el tiempo que necesitaría la arquitectura del primer arte asturiano o el arte del primer momento del Reino de Asturias, pero sí que yo creo que nos va a dar tiempo a hacer un repaso al menos ameno o representativo de las principales construcciones y las principales manifestaciones artísticas con características muchas veces vamos a ver ancladas en el pasado todavía de este primer arte asturiano. Esta conferencia la he llamado el primer arte asturiano de Favila a la sede regia obetense de Alfonso II, con lo cual vamos a repasar esas primeras manifestaciones. Y cuando hablamos de esas primeras manifestaciones, es muy importante que tengamos en cuenta las raíces tardoantiguas de ese arte asturiano y el debate que en su momento se suscitó y hace bastantes décadas, retomadas intensamente por el profesor Isidro Bango Torviso, sobre el propio término, si podemos hablar o no podemos hablar de un arte prerrománico como el arte construido en estos momentos previos al románico, previos al siglo XI y que se dilata entre el siglo VIII y el siglo X aproximadamente. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que Asturias es una región fuertemente romanizada. Es una región muy romanizada y en el ámbito tardoantiguo, en el contexto tardoantiguo, va a tener una serie de elementos, de referentes culturales para la monarquía asturiana, para esos constructores que van a estar al servicio de los reyes de Asturias. Entre estas construcciones, entre estos hitos de referencia romana en Asturias, tenemos que, en primer lugar, mencionar la ciudad romana de Gijón, que es una ciudad marítima, una civitas, que se menciona de esta manera, que conserva algunos fragmentos importantes de ese pasado romano, como fragmentos de su muralla, o como las termas, por ejemplo, de Campo Valdés, que tenemos en el centro de Gijón, debajo de la plaza de la iglesia de San Pedro, y que desde luego hablan de un espacio romanizado y con unas construcciones ya sofisticadas y muy avanzadas. Además de estas construcciones, tenemos otros documentos, por ejemplo, documentos epigráficos como esta inscripción que se dedica a Augusto por parte de Calpurnio Pisón, que procede de la Campa Torres, del Cabo Torres, también en la zona de Gijón y que es del siglo I. Está dedicada a Augusto y se conserva actualmente en una colección privada que es el Tabularium Artis Asturiensis en Oviedo. Es una epigrafía además muy interesante porque contiene una damnatio memoriae, se ha borrado el nombre de este Calpurnio Pisón, pero manifiesta también el tipo de escritura de una sociedad fuertemente romanizada y con unas estructuras bien asentadas. Por lo tanto, seguimos viendo ese pasado, ese referente de ese primer arte asturiano. La Villa de Beranes es otro de los yacimientos importantísimos que manifiestan una ocupación sin solución de continuidad, sin corte, entre el pasado romano en Asturias y la continuidad altomedieval. Ha sido muy bien estudiado hace ya bastantes años por Carmen Fernández Ochoa y por Gil Sendino, por otros investigadores importantes que han sacado a la luz algunos fragmentos que vamos a poner en conexión rápidamente con esas arquitecturas y esas primeras construcciones del arte asturiano en esta primera fase que vamos a ver hoy. Por ejemplo, este nudo que tenemos en mosaico en la zona del triclinium, que está cubierta por esta estructura más moderna, algunos frescos que tenemos también en los zócalos de los muros de esta villa romana o tardorromana y altomedieval, y también una teja muy interesante que está en la zona musealizada, en la zona ya de museo del Museo Moderno, en el que se reflejan o se dibujan una especie de cortinajes que remiten directamente a las pinturas de la iglesia de San Julián de los Prados, que es posterior y sin embargo estamos hablando de un vocabulario, de unos referentes comunes, muy cercanos en el espacio y que tenían a la vista y probablemente reproducirían con esa veracidad.
Sí podemos hablar, sin embargo, de un arte de corte, un arte cortesano, un arte áulico, un arte del Reino de Asturias que se dilata aproximadamente, o en su periodo más intenso, entre el 791 y el 910 después de Cristo, que es el momento, como sabemos, en el que se traslada la corte de Oviedo a León. Podemos hablar, por tanto, de un arte que mantiene una tradición constructiva y unos elementos referenciales ya arraigados en el tardoimperio, en la arquitectura tardoimperial romana, de construcción de palacios, de construcción de obra civil, de obra religiosa, de templos, y que sitúan a los reyes de Asturias, por lo tanto, en una cadena o en una tradición ya de vergetas, de patrocinadores de estos edificios, que entroncan también con las construcciones de los califas, omeyas, abasidas, de los basileus bizantinos o de los propios emperadores tardorromanos, y por lo tanto forman parte de ese conjunto, ¿no? De esa gran familia, podríamos decir, ¿no? En la sede regia de Oviedo, el referente antiguo y visigodo está muy claro. También la tradición constructiva, desde luego, es esa, la forma de construir, el mero hecho de construir una ciudad o de reconstruir una ciudad antigua por parte del monarca Alfonso II el Casto. Vamos a ver que nos habla de esos referentes clásicos, ¿no? Aquí digo una ciudad para un rey, porque realmente cada rey, cada monarca quiere construir su propia ciudad o quiere levantar sobre las ruinas previas una ciudad, unas estructuras que glorifiquen su memoria. En Asturias tenemos muy clara esa inspiración antigua en ese arte áulico de impulso regio. Tenemos aquí un ejemplo muy claro, que son estas jambas o estos relieves de la puerta principal de la iglesia de San Miguel de Lillo, en el Monte Naranco, que se inspira directamente en algunas piezas consulares del siglo V, muy anteriores, que, por ejemplo, el díptico llamado de Aurobindo, que todos conocemos y que se fecha precisamente en el siglo V y se conserva en el Museo de la Edad Media de Cluny, en París, y que claramente nos habla de ese conocimiento de esas fuentes referenciales, que se simplifican mucho en estas jambas de San Miguel de Lillo, pero que es un tipo de composición semejante y es un tipo de representación que entronca a estos reyes asturianos con esos otros antepasados dentro de esa koiné mediterránea y de esos gobernantes y de ese ambiente áulico. Otro de los ejemplos que ya puso de manifiesto en su momento el profesor Isidro Bango Torviso y que nos hablan de una referencia arquitectónica, en este caso de orden, de ordenación de fachadas y de arquitecturas en el arte asturiano, es esta estampa de Palladio del templo de Clitunno, que está en la ciudad italiana de Trevi, que está en el corazón de Italia, y si la comparamos con la fachada, una de las fachadas de Santa María del Naranco, que es un palacio, una aula regia en este caso, ¿no? En el Monte Naranco del rey Ramiro I, pues tenemos una estructura muy semejante, una estructura de fachada tripartita, con una parte inferior, un cuerpo principal, en este caso asturiano, abierto en arcos, y en el caso del italiano simplemente adintelado, y que se remata por un frontón. Además, se añaden unas estructuras con unas escalinatas y unos pórticos también que seguramente serían lugares de aparitio regis, de representación regia a las audiencias. Por lo tanto, ese referente está también muy claro, y el profesor Isidro Bango hablaba en este momento, cuando pones estos ejemplos, de que el arte asturiano podemos decir que constituye la última floración del arte de la antigüedad y no lo que precede al arte románico. Siguiendo con estos referentes clásicos del arte prerrománico asturiano o del arte de la Alta Edad Media asturiana, un elemento que se repite, que es un lugar común en muchas otras piezas de otros reinos occidentales, es la reutilización de objetos, de joyas, de piezas romanas por los reyes asturianos. Cuando Alfonso II dona a la Catedral de Oviedo esta cruz, la Cruz de los Ángeles, la manda a hacer, integra en ella una serie de piezas de su propio tesoro, piezas romanas, como estos entalles que tenemos en pantalla, o el propio camafeo que remata el medallón central de la cruz en su reverso. Por lo tanto, tenemos también piezas que se reconocen y que tienen un prestigio por ser piezas clásicas de la antigüedad y que se van a ubicar en objetos relicarios cristianos, siendo piezas procedentes del ámbito pagano. Como conclusión de esta primera idea, podemos decir entonces que el arte asturiano no podemos considerarlo, no se puede decir que sea un precedente arquitectónico, ni plástico, ni estético, ni litúrgico del arte románico, y por lo tanto no deberíamos llamarlo estrictamente arte prerrománico, como que transmitió ya el profesor Isidro Bango. ¿Cómo entonces podríamos llamarlo? ¿Cómo se podría denominar para no caer en error, ¿no? Pues simplemente arte alto medieval asturiano, primer arte asturiano, arte de la Alta Edad Media en Asturias, podríamos decir, y de esa manera
manera evitaríamos la confusión de un periodo artístico o un tipo de construcciones que realmente no preceden técnicamente al románico. Esto es así en el ámbito académico, en el ámbito científico, pero quizá sí yo considero que es pertinente hablar de arte prerrománico cuando es un término absolutamente extendido y fácilmente reconocible en la divulgación del arte, en la divulgación de la arquitectura asturiana. Se conoce como prerrománico y, por lo tanto, estos debates yo considero que son más adecuados dejarlos para el ámbito académico especializado y mantener el otro término para las personas que simplemente les gusta, son aficionadas y reconocen ese término como mucho más cercano. Bien, pues si pasamos a ver ya directamente esas primeras manifestaciones del arte de la monarquía asturiana, tenemos que arrancar del siglo VIII, de los primeros restos, fragmentos y testimonios, porque sabemos que es muy poco lo que nos queda, lógicamente, de esta etapa en pie. En la Edad Media siempre ocurre lo mismo, lo que tenemos es tenemos una visión muy sesgada, muy pequeña de lo más importante y aún así muy modificado. Por lo tanto, tenemos que verlo siempre con una cierta perspectiva y contrastando las fuentes para poder hacer una lectura correcta de esos edificios. Las primeras construcciones del arte asturiano son muy escasas, como digo, pero sí tenemos algunos testimonios interesantes. Por ejemplo, tenemos testimonios además que nos hablan de un patrocinio regio, es un arte absolutamente financiado, lo que nos queda, por la monarquía. Y en las crónicas asturianas, la crónica de Alfonso III en este caso, menciona un templo construido por Fabila. Dice, Fabila construyó una basílica en honor de la Santa Cruz, de obra admirable, que es una fórmula también que se utiliza mucho en las crónicas asturianas. El templo que tenemos hoy, que tenemos en pantalla, que hay una pequeña planta, se construyó en su momento, en época de Fabila, dedicado a la Santa Cruz, y se construyó sobre un dolmen. Ese espacio se cristianiza, lo cual también es muy frecuente, y sobre él se construye esa primera basílica. La que tenemos hoy es consecuencia de las restauraciones sucesivas, en buena medida de Menéndez Pidal en el siglo XX ya, y por lo tanto pues tenemos simplemente ese recuerdo. Había un epígrafe de consagración, por eso conocemos que se consagra en el año 737, pero que lo conocemos a través de una transcripción y de alguna fotografía, porque tampoco se conserva. En Santianes de Pravia tenemos también otro de los templos, en este caso un templo en pie con una mayor envergadura y con su fábrica menos alterada, desde luego, que fue patrocinado por el rey Silo. Al asentar la corte en Pravia, él asienta la corte y edifica esta basílica en torno al último cuarto del siglo VIII aproximadamente. En Santianes de Pravia se conserva en un pequeño museo algunas piezas, algunos epígrafes, como este epígrafe famoso que tenemos aquí en pantalla. Y en la planta podemos ver lo mismo, un edificio que va a mantener aproximadamente las mismas estructuras que la arquitectura visigoda, unos testeros rectos, en este caso tampoco modificado en una época posterior, un antecuerpo, una especie de pórticos muchas veces tripartitos, unas naves que se cubren con madera generalmente, porque aún no se cubren con bóvedas todavía, y una cabecera un poco más desarrollada a la que precede un transepto generalmente, y a los pies de las naves normalmente se introduce una tribuna regia desde la cual el rey asistiría al oficio litúrgico. Por lo tanto, van a ser estructuras tomadas ya de la arquitectura visigoda, eso sí, en Asturias a una escala algo mayor, a una escala superior. Son edificios más grandes. El caso de Santianes de Pravia, además, se descubrió un elemento muy interesante, que fue un baptisterio, una pequeña fuente bautismal, en unas obras de restauración recientes, que tiene una forma cuadrada con el desagüe en medio y que es interesante porque es una de las piscinas bautismales probablemente más antiguas que se conocen dentro del arte asturiano. Bien, poco más podemos decir de las primeras construcciones previas a la corte de Alfonso II el Casto. Tenemos testimonios en las crónicas, tenemos esos vestigios muy modificados, tenemos algún epígrafe perdido, afortunadamente con fotografías o con transcripciones de los eruditos del siglo XIX y posteriormente, pero realmente donde el arte de la monarquía asturiana manifiesta todo su esplendor es ya en la sede regia que reconstruye y que fija en Oviedo Alfonso II el Casto, el monarca Alfonso II el Casto, en el fines del siglo VIII, primera mitad del siglo IX, que construye y adorna o dota a la sede regia al servicio de la restauración, como digo de esta diapositiva, neovisigotista. Alfonso II el Casto pretende, como recogen las crónicas, instalar o instaurar un ideario político visigodo, godo, perdido o interrumpido por la conquista islámica en la nueva sede. Se instaura como un rey cristiano que recupera esa legitimidad y que quiere organizar en Oviedo
una especie de pequeña Toledo visigoda, pequeña o gran Toledo visigoda, con lo cual es de suponer que reproduce unas construcciones semejantes, al menos el mismo tipo de construcción en Oviedo, en relación a cómo sería la sede regia de sus antepasados visigodos en Toledo. Las crónicas asturianas son una fuente maravillosa y la fuente más directa que tenemos junto con las fuentes artísticas o arqueológicas que tenemos para conocer ese ideario y la parafernalia regia de Alfonso II el Casto. En este caso nos dicen que el rey fue ungido en el reino el 14 de septiembre de la era indicada y asentó su trono en Oviedo. Sobre anteriores construcciones de sus antepasados, Alfonso II, por lo tanto, fija en esta colina, la colina de Obetao, de Oviedo, la capital de este joven reino. Crea o reconstruye un recinto regio, un recinto real. Las crónicas asturianas dicen que a imitación de cómo había sido en Toledo. Y aquí en este plano que tenemos en pantalla vemos perfectamente ese pequeño núcleo, esa pequeña ciudad cortesana o pequeño núcleo cortesano que estaba rodeado por una cerca, por un pequeño muro y que tenía dos zonas. El núcleo palatino, que está ubicado en la zona sur de la Catedral de Oviedo, en esta zona, y el núcleo religioso que constaría fundamentalmente de 3 templos. 1, la propia Basílica de San Salvador. 2, la iglesia de Santa María. Y 3, la iglesia de San Tirso, que se encuentra a escasos metros de la Basílica de Salvador, pero que estaría ya fuera de esa primera cerca. Sería en todo caso una iglesia propia, una capilla privada del rey Alfonso II el Casto. Las crónicas dicen que edifica una basílica en honor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que añade altares para esos 12 apóstoles y que construye además una basílica en honor de Santa María, siempre virgen, que es Santa María del Rey Casto y que es el panteón de la monarquía asturiana. Habla de sendos altares a uno y otro lado, habla de arte admirable, de admirable construcción y que en este recinto de los pies de esta iglesia de Santa María construye un recinto para sepultar los cuerpos de los reyes. Tenemos el primer panteón dinástico de la monarquía hispana, podemos decir alto medieval, después de la restauración y por lo tanto después de la invasión musulmana y por lo tanto un referente al que además van a volver los sucesores de los reyes asturianos, ya los reyes de León y reyes de Castilla van a donar reliquias, van a visitar y van a tenerlo siempre en su memoria y se va a transmitir esa memoria, por lo tanto, a sus sucesores. No tenemos la primitiva Basílica de Salvador, la primitiva Basílica altomedieval, no la conservamos, no la tenemos, pero podemos suponer aproximadamente cómo sería por las descripciones. Sería semejante a las basílicas que sí se conservaron, a las iglesias altomedievales que construye el rey Alfonso II, que manda construir en la sede regia. Es una iglesia que se va a reconstruir casi completamente, primero en el románico, y de esa fase románica poco queda, y luego lo que tenemos es la fábrica gótica con las reformas, sobre todo de época moderna, barrocas. En este planito que tenemos en pantalla hay una pequeña, se reproduce la estructura de ese primer Oviedo, de ese primer núcleo cortesano con esas edificaciones y que es uno de los planos quizá más expresivos de lo que podía ser ese pequeño primer núcleo de corte. Además, lo que se conserva exclusivamente en esa capilla del Rey Casto, el sarcófago llamado de Itacio, un sarcófago visigodo, alto medieval, muy temprano, que se encuentra en esta zona, en este panteón, y que nos da idea también de la importancia de esos referentes clásicos, tanto en la propia banda epigráfica, con las letras excisas, como en la decoración de roleos vegetales en la tapa, y que se encuentra ubicado en esta zona de los pies del templo de Santa María del Rey Casto, que ahora está unida a la Catedral de Oviedo con las reformas sucesivas, pero que en realidad estaba dispuesta en batería prácticamente con la Basílica del Salvador. Aquí estarían los palacios, la iglesia de San Tirso y esta línea de punto roja sería esa primera cerca que delimitaría ese dextrum o ese atrio que circundaría todo ese núcleo regio palatino. Se ha excavado el flanco meridional de la Catedral de Oviedo y se han encontrado restos de los palacios, de los palacios regios, de los palacios áulicos, perdón. Hay unas reconstrucciones, ya en su momento Hevia y Vuelta reconstruyen este palacio y parece ser que tendría una estructura probablemente muy semejante a la de los otros monarcas o reyes de las cortes de los reinos occidentales, con logias arqueadas, con arquerías, con escalinatas, con torreones, con miradores para poder hacer apariciones regias, y sería una estructura más o menos semejante a esta, pero ya digo que no se conserva prácticamente nada en pie, salvo los testimonios de esas excavaciones. Otra de las construcciones que se ascriben
a lo mejor a esta primera etapa de la monarquía asturiana, a la etapa de Alfonso II el Casto, digo a lo mejor porque todavía hay dudas de su adscripción cronológica, es la Cámara Santa. La Cámara Santa es un oratorio del rey, es un oratorio de la monarquía asturiana, es un centro relicario, es un espacio que tiene una cripta en la parte inferior, como sabemos, y en la parte superior, pues ahora mismo tiene una reforma ya de fines del románico, con el apostolado y con una capilla, la capilla de San Miguel, pero que en su momento probablemente fuera ya un espacio de oración, un espacio tesoro, un espacio relicario de los monarcas asturianos. Lo que sí sabemos con seguridad que edifica Alfonso II, porque lo recogen las crónicas, es la iglesia del bienaventurado mártir Tirso, que está muy cerca de la catedral, de la iglesia del Salvador, y dicen las crónicas con muchos ángulos, con multis angulis. Probablemente se refiera a la estructura que tuviese la cabecera, a los esquinales de piedra buena respecto al sillarejo del resto de los muros, que irían cubiertos, y se conserva únicamente en la actualidad la zona del testero, esta pequeña ventana, que es una auténtica maravilla y que está enmarcada por un alfiz. Hace unos años se limpió la piedra, se restauró y bueno, podemos ver perfectamente que además emplea el ladrillo romano para hacer estos pequeños arcos, capiteles y fustes de columnas de mármol, y va a ser una de las constantes en la arquitectura de Alfonso II el Casto, este tipo de vano, de ventana. El interior de la iglesia es el que tienen aquí en pantalla, está completamente reformada en época moderna, queda algún lucillo gótico, pero no queda nada de alto medieval en su interior, ¿no? Estaría ubicada en este cuadrado rojo, justamente enfrente del núcleo palatino, tanto religioso como civil. Pero ¿qué otros vestigios nos quedan de esa sede regia de Alfonso II el Casto? ¿Qué más nos queda? Se han descubierto hace unos años, en excavaciones sucesivas, una parte de la muralla, un bastión de muralla, que se va a descubrir, de esa cerca alto medieval que veíamos en ese plano, y una serie de sepulturas en el costado meridional de la Catedral de Oviedo. Es decir, va a haber todo un conjunto cementerial palatino, regio, áulico, civil, que va a ir formándose, que va a ir consolidándose y que después se va a ir ampliando en épocas sucesivas, manteniendo lugar, manteniendo esa sede cortesana central durante todo el periodo de la monarquía asturiana. Además, las crónicas siguen, no solamente hablan de los edificios religiosos, de los edificios residenciales, sino que también dicen que construye Alfonso II y manda equipar los regios palacios, baños, almacenes y toda clase de servicios. Es decir, está reproduciendo lo que sería la Toledo visigoda o las ciudades romanas imperiales con una serie de construcciones de obra pública al servicio de su corte y de los ciudadanos que estuviesen en ese enclave. En conclusión, ¿qué podemos decir? Pues que Oviedo sigue el modelo de esa ciudad antigua, visigoda, también islámica, que patrocinan los monarcas o los califas. Alfonso II el Casto además intenta aquí reproducir ese ordo gotorum, ese orden visigodo, su programa político, su ideario religioso, imitando la Toledo que fue la sede de la monarquía visigoda, de sus antepasados. Si profundizamos un poco, no tanto en la arquitectura, en los testimonios materiales y cronísticos, como en lo que no está, como en lo que falta, tenemos que decir que en las crónicas asturianas echan en falta algunas menciones a algunos edificios, algunas construcciones que no faltaban en esta corte de Alfonso II el Casto. En primer lugar, no se menciona esa primera cerca alto medieval, de trazado incierto, es verdad, pero de la que sí se conservan vestigios. Por lo tanto, tenemos unos testimonios arqueológicos que no se pueden confirmar documentalmente en el ciclo cronístico de la monarquía asturiana, ¿no? En segundo lugar, se echa en falta también la mención a un baptisterio, a un espacio bautismal, que tenía que haber obligatoriamente. Si hay una basílica, tiene que haber un espacio de bautismo, ¿no? Estamos en un momento de reconstrucción, de regeneración cristiana, con el rey a la cabeza, por lo tanto un baptisterio tenía que existir. Es posible que quizá hubiera existido en el solar que luego ocupó la iglesia de San Juan, que está en un solar a escasos metros de la capilla de Santa María del Rey Casto, de la catedral, por lo tanto, dedicada a San Juan Bautista y, por lo tanto, pues con una iglesia altomedieval bien documentada y excavada, y que es posible que ahí estuviese el baptisterio, quizá catedralicio, quizá de esa primera basílica. Y luego tenemos el templo, la capilla de San Miguel. La Cámara Santa no se menciona en las crónicas tampoco.
Está claro que tenía que haber existido un oratorio, desde luego, una zona para ubicar el tesoro relicario de la monarquía asturiana, esas reliquias que legitimarían esa restauración cristiana, pero es muy probable que las crónicas no mencionen ese espacio porque se asume que tenía que existir, porque cuando hay un palacio de un rey cristiano tiene que haber un oratorio y una zona de reliquias, un tesoro relicario. Por lo tanto, a lo mejor no se menciona porque ya se daba por hecho, vamos a decir, ¿no? Pero es cierto que no hay una mención concreta, o sea que no tenemos claridad de atribución a Alfonso II de esta construcción. Quizá hubiera un pequeño tesoro, pero no una construcción como la Cámara Santa, que quizá la pudieran construir después sus sucesores, ¿no? No lo sabemos, no tenemos esa certeza documental y arqueológicamente tampoco se puede constatar que sea de esta primera época, aunque es probable que ya pudiese haber existido. ¿Qué tenemos fuera de la corte? Fuera del núcleo de la corte, del núcleo del Oviedo central, por decirlo así, de sus palacios, de esa Basílica del Salvador, de ese Panteón Regio, las crónicas dicen que además levantó bastante lejos del palacio una iglesia en honor de los santos Julián y Basilisa, con 2 altares de mucho arte y admirable disposición, que es la fórmula que se suele utilizar generalmente, como estamos viendo, ¿no? La iglesia de San Julián de los Prados, San Julián y Santa Basilisa, comúnmente llamada aquí en Asturias Santullano, se ubica muy lejos de la corte, se ubica en el extrarradio. Se puede considerar un conjunto regio suburbano. Se fecha en el siglo IX, en época de Alfonso II, con toda claridad, y es quizá, yo creo que es la construcción más importante de toda la arquitectura de la monarquía asturiana, de todas las épocas. Bien, en ella, en la iglesia de San Julián de los Prados, Santullano, como decimos, se ve perfectamente, queda clara la pervivencia de la arquitectura visigoda. La estructura es visigoda, pero tenemos un edificio regio financiado por un monarca a gran escala. Es un edificio de grandísimas dimensiones comparadas con lo que se conserva del arte visigodo. La planta es una planta que reproduce esos templos. Es una cabecera tripartita, de testero recto, con las 3 capillas, con contrafuertes que marcan claramente esa estructura al interior, con una ventana que está en esa cámara supraabsidal, que no sabemos muy bien la función actualmente, pero que se repite en muchas iglesias de la época de Alfonso II el Casto, con un gran transepto, una gran nave transversal a modo de iconostasio fabricado, de iconostasio construido, y un pórtico occidental, y en este caso una tribuna regia que no se ubicaría a los pies como en otros templos, sino que se ubicaría en la zona del chorus, en la zona del espacio destinado en los monasterios altomedievales a los monjes, y por lo tanto tenemos una transposición de un espíritu tremendamente religioso del monarca Alfonso II el Casto, no se casa, no tiene descendencia, lo cual es ya una anomalía dentro de la monarquía, que traslada probablemente su propia devoción y su propia formación recibida ya de muy joven en el monasterio de Samos en Galicia, esa tradición anicónica del monacato visigodo, la traslada y la transporta a este gran edificio ubicado en las afueras de Oviedo. Aquí tenemos un alzado en el que se ve bien la armadura de madera que cubre las naves y la cubriría en origen probablemente, la amplitud enorme de ese gran transepto inmenso y luego la cabecera con esas arquerías de separación. Tenemos muchos testimonios de la fábrica antigua, de los daños sufridos en la iglesia de San Julián de los Prados, y entre esos daños destaca el sufrido en la celosía de la zona del norte, que en dos fotografías, mejor dicho, del archivo de Magín Berenguer Alonso, de 1932, previo a la Guerra Civil, y de 1948, posterior a la Guerra Civil, vemos el fragmento que falta y el fragmento que se reconstruyó en la ventana que tenemos actualmente. Se nota bastante, en fotografía quizá menos, pero en directo sí que se nota, y además se ve muy bien el arco de descarga de ladrillo romano, que también está surmontando, rematando estas celosías, ¿no? El resto son celosías todas reconstruidas porque el edificio sufrió bastantes agresiones, y tenemos la ventana que decía en el testero en la zona superior. Estos edificios patrocinados por Alfonso II el Casto van a tener unas constantes, como casi todos ellos, ¿no? En ellos se aplican los relieves en el interior, en los capiteles, en las impostas, relieves muy sencillos, relieves vegetales, sencillamente.
El rey dota de objetos suntuarios a esas iglesias, las reviste con todo ese ornato. Son templos, en su mayor parte probablemente estarían pintados, y pintados además con ciclos pictóricos bastante sofisticados, bastante elaborados. El mejor, por supuesto, es Santullano, San Julián de los Prados, pero tenemos fragmentos en otras que vamos a ver. Y además son templos que llevan a término la práctica de reutilización de materiales antiguos en sus columnas, en sus capiteles, probablemente materiales de acarreo de edificios, ya sea del Gijón romano, precedentes visigodos, de otras zonas que se van a reutilizar y se van a exponer en estas nuevas fábricas del siglo IX o fines del siglo VIII y siglo IX y siglo X, que van a hablarnos de ese arte con reminiscencias clásicas en todo momento. El ciclo pictórico de San Julián de los Prados fue descubierto, afortunadamente, a principios del siglo XX, por Fortunato de Selgas, que fue un estudioso, erudito, asturiano, que lleva a cabo el primer estudio, la primera monografía sobre el templo a principios del siglo XX, publicada, que tenemos a mano afortunadamente, y que además lleva a cabo una labor de desmontaje de todas las bóvedas de época moderna que se habían ido construyendo sobre las primitivas cubiertas de San Julián y Santa Basilisa, de Santullano. Por lo tanto, tenemos un testimonio muy temprano y el primer descubrimiento de ese ciclo pictórico por parte de Fortunato de Selgas en el siglo XX, que creo que merece la pena resaltar porque es una parte de la historiografía del prerrománico muy interesante, ¿no? Fortunato de Selgas es consciente cuando restaura de que eso puede levantar polémica, tiene un ojo en el sentido muy agudo, muy moderno, ¿no? Él decía, no rehuyo la responsabilidad que he contraído al acometer esta obra, que ha dado lugar a una controversia arqueológica cuyo resultado espero me será favorable. Bueno, pues lo sabría que sí y lo sabría que no. En todo caso, va a descubrir uno de los mejores ciclos pictóricos de toda la Alta Edad Media europea. Tenemos aquí alguna imagen con las cicatrices de los muros al levantar las bóvedas, por ejemplo, y esos atisbos de pintura que ya iban emergiendo debajo de los enlucidos. Selgas reconstruye en esta imagen que está publicada, cómo podía ser ese interior maravilloso, vistoso, con colores muy vivos, de esas pinturas que invadían todo el interior de la iglesia y de las que afortunadamente tenemos una buena muestra todavía hoy. Pero pasa el tiempo y la pintura de San Julián de los Prados, ese ciclo pictórico maravilloso, y la pintura mural asturiana en general, va a ser estudiada a conciencia por dos investigadores, un alemán, Helmut Slung, y un asturiano, Magín Berenguer, que era pintor y profesor en la Escuela de Artes de Oviedo, pero que van a trabar una importantísima amistad y van a trabajar juntos en la interpretación iconográfica y en la versión que van a dar en la restauración de esas pinturas, que en este caso prácticamente es la versión que tenemos en la actualidad, ¿no? Publican en el año 57 un libro en conjunto, que es la pintura mural asturiana, que sigue siendo un referente importante para nosotros, los medievalistas, y para las personas que investigan esta época, y aquí tenemos a Magín Berenguer en los andamios que se había montado en el interior de la iglesia en 1951 durante los trabajos que duran bastante tiempo. El profesor Lorenzo Arias, mi compañero, me pasó estos dibujos que son dibujos de Helmut Slung, precisamente dibujos de campo, notas de campo de esas iconografías de San Julián de los Prados, que están conservados actualmente en el Instituto Arqueológico Alemán y al que agradezco a Lorenzo que me haya pasado estas imágenes, ¿no? Yo creo que nos dan idea del detalle con el que se escudriñaron, se estudiaron, se analizaron, se compararon esos motivos, y que nos da idea también de la importancia de esas pinturas. En el archivo de Magín Berenguer Alonso pude personalmente también trabajar, investigar en correspondencia que se van a intercambiar ambos investigadores, con sus dibujos, con las preguntas que se van a hacer unos a otros. Slung trabajó desde la Universidad de Harvard, desde Alemania, desde diferentes lugares y tenía muchas dudas, lógicamente, porque no estaba a pie de obra. Entonces, Magín Berenguer le ayudaba, le instruía, le despejaba esas dudas y toda esa reconstrucción epistolar, toda esa historia es muy, muy, muy interesante porque nos habla de cómo se trabajaba, ¿no? Y de cómo se van a acercar a ese ciclo pictórico que aún no era tan conocido en los años 50 del siglo XX, ¿no? Después de la reconstrucción de Fortunato de Selgas. Aquí tenemos una carta, por ejemplo, que manda Slung desde la Universidad de Harvard, preguntando y informándose a través de su amigo, de su compañero. Estaba nervioso por cómo se iba a cometer la restauración. Dice, ¿cómo progresan los trabajos de los pintores de Santullano?
Creo importante que insistas, le dice a Berenguer, que respeten la pintura original. En naranja tengo ahí destacado, dice, el estudio de la técnica de estas pinturas puede un día ayudarnos para saber más sobre ellas, ¿no? Tenía esa visión histórica de perspectiva. Si nos quedamos sin pinturas actualmente, si eliminamos restos, vestigios o testimonios reales, verídicos, eso va a evitar, va a hacer problemática la interpretación de las pinturas y por lo tanto, pues todas esas inquietudes es como si fuera nuestro WhatsApp de ahora, ¿no? Es una comunicación muy directa, muy espontánea y creo que tiene un enorme valor, por eso pues, conviene difundirlo y estudiarlo. Y el principio del fin de Santullano, de San Julián de los Prados, de esa maravillosa iglesia que Alfonso II construye en el extrarradio de Oviedo, es el inicio de la autopista, de las obras de la autopista Y, que comunican Gijón, Avilés y Oviedo, que se produce en los años 70 del siglo pasado, hace nada, hace muy poco tiempo, y que es la causa de todos los males de esta iglesia, que padecen ahora las pinturas. Aquí tenemos unas fotografías del archivo de Magín Berenguer, con esas obras de desmonte del terreno para ir trazando la autopista, la autovía, en los años 70, que está prácticamente a escasos metros de la iglesia, con lo cual los daños están siendo ya tremendamente importantes. El ciclo pictórico refleja claramente ese aniconismo al que me refería anteriormente, el aniconismo visigodo, y está presente en todo el programa. Hay una evocación de la Jerusalén celeste mediante arquitecturas muy clásicas, con frontones, con cortinajes, con arquerías. Está la alusión el Deus absconditus a través de la cruz gemada, pero anicónica, una cruz bizantina, en este caso una cruz parecida a la de la Victoria, pero estamos hablando de una época anterior, que está realzada por un arco de medio punto, con arquitecturas también en la parte inferior, con el alfa y el omega, y con mucha decoración también geométrica y vegetal. Todo ello dentro de un sabor clásico, de unas raíces clásicas y casi nos conectan hasta con Pompeya, podríamos decir. Cubre toda la iglesia, el muro de los pies, los espacios entre los arcos, las naves de la zona del transepto. Y las bóvedas de la cabecera, que tienen un tipo de decoración pictórica, geométrica, con motivos de florones, de rosetas, de rombos, de colores muy vivos también, que nos recuerda directamente a antecedentes tan especiales o tan ricos como las bóvedas de mosaico del mausoleo de Gala Placidia en la ciudad de Rávena, que son del siglo V, pero que perfectamente pueden entroncar con estas piezas o estos ejemplos de la pintura asturiana. En este caso es una bóveda de la Capilla Mayor, pero también tenemos otros fragmentos que imitan además el mosaico con estas piecitas, es pintura, pero imita el mosaico que era más rico aún, ¿no? De la capilla lateral de la cabecera. Y también fragmentos vegetales, fragmentos de guirnaldas que emergen, que salen de cráteras, muy clásicas también, en la zona de los intradoses de los arcos, en las zonas también de las roscas exteriores de los arcos y que están remitiendo a ese pasado clásico cuyo vocabulario se está rehaciendo permanentemente y evocando permanentemente, en colorido, en plástica, en dibujo, en disposición, en formas. Otro ejemplo parecido, intermedio en la época entre el mundo romano o clásico y el mundo alto medieval asturiano, pues son los frescos de Santa Eulalia de Bóveda que tenemos en la provincia de Lugo muy cerca y que también nos hablan de ese ideario, de ese imaginario y de esa plástica que no tiene corte, que no tiene solución de continuidad prácticamente, ¿no? En toda la tardorromanidad y en toda la Edad Media o toda la Alta Edad Media vamos a ver este tipo de motivos. Aquí son aves, son también motivos vegetales, pero que se repiten hasta la saciedad. Bien, y ya para ir terminando, para ir rematando este breve repaso a estas arquitecturas y a este arte, tenemos que mencionar también el programa constructivo, algunos templos, algunos edificios que el monarca Alfonso II, en esta primera gran etapa de la monarquía asturiana, este primer ciclo constructivo de la monarquía asturiana, manda erigir en el entorno de Oviedo, en la zona del entorno de la corte ovetense, ya fuera de ese núcleo urbano y de ese núcleo suburbano, pero en todo caso que actualmente se encuentran en el concejo de Oviedo, lo que podría ser luego en la Edad Media el alfoz de Oviedo, ¿no? Cuando se concede ya el fuero. Entre ellos destacan sobre todo dos. Uno de ellos es el de Santa María de Vendones, que tenemos aquí en pantalla, que son edificios, es verdad, muy restaurados, muy intervenidos y bastante castigados, tenemos que decir, por esas intervenciones. Las celosías casi todas ellas son modernas, reconstruyeron de una manera bastante
quizá poco rigurosa algunas torres o campanarios excesivamente reconstruidos. No tenemos certeza de que hayan existido estos campanarios exentos exactamente, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos también bastantes reconstrucciones al interior, eliminaciones de restos pictóricos. En este caso, Santa María de Vendones es una iglesia, una estructura muy extraña, ¿no? Tiene un pórtico a los pies, tripartito, que puede encajar con lo que ya conocemos, pero en lugar de 3 naves longitudinales tenemos una gran nave, un gran transepto nave, podríamos decir, que está partiendo ese pórtico y separándolo de la zona de la cabecera. Ese transepto tiene 2 capillas a los lados, pero luego la zona de la cabecera vuelve a ser la clásica, la característica de las construcciones del rey Alfonso II, tripartita, con esta ventana con el alfiz, con los 3 vanos, el empleo de ladrillo romano y muy semejante a las demás. Aquí tenemos otra visión del lateral sureste noreste de esta iglesia, y la nave, que como digo es una nave pues bastante curiosa. Aquí tenemos la imagen de esa ventana con el alfiz, con un ojo de buey bastante restaurado, pero los arcos son de ladrillo, esas pequeñas columnas con sogueados y que remite a esos modelos. Las celosías lo mismo, casi todas ellas son modernas, pero está hablando de construcciones que imitan esos edificios visigodos, más o menos grandes, más o menos hipertrofiados, pero con un tipo de estructura muy semejante. No tenemos ábsides semicirculares, por supuesto, que se conocían porque existían ya las basílicas romanas previamente. No tenemos cubiertas con bóvedas en la zona de las naves, sí en la zona de la cabecera, y tenemos pórticos que muchos de ellos encima pues alojarían seguramente las tribunas regias. El interior Santa María de Vendones es muy sencillo, actualmente se encuentra bastante bien conservado y se encuentra con este aspecto. No tenemos una cabecera tripartita, abovedada, con arcos muy sencillos que apoyan en jambas con impostas muy toscas, prácticamente no tienen decoración de ningún tipo, igual que en San Julián de los Prados hay alguna decoración vegetal, pero prácticamente nada, es una iglesia más pobre siempre, y en todo caso pues tenemos una estructura que nos remite a esos modelos visigodos, ¿no? Sí conserva, Santa María de Vendones, conserva pintura, conserva restos de una pintura muy semejante a la pintura de San Julián de los Prados. Es muy semejante en color, en motivos iconográficos. Aquí tenemos algunas pruebas de imprenta del libro de Helmut Slunki y Magín Berenguer, al que me refería anteriormente, donde dibujan esas guirnaldas. Lo que queda es esta imagen de la izquierda, y lo que ellos dibujan en esas reproducciones constantes es esta imagen central y luego el colorido. Quedan algunos fragmentos, queda muy poco, pero entronca directamente con la mejor pintura de las construcciones de Alfonso II el Casto en la corte. Y la otra iglesia que podemos mencionar como relevante dentro del Alfoz de Oviedo, del entorno de la corte de Alfonso II, también adscrita al periodo de este monarca del Reino de Asturias, es San Pedro de Nora. San Pedro de Nora, Nora es un río que está en el concejo de Oviedo, y la iglesia está a la orilla, muy cerca de este río. Es una iglesia que sí, sin embargo, presenta la estructura de 3 naves longitudinales partidas por una cabecera de testeros rectos, un pórtico a los pies, un pórtico en artes a los pies y de nuevo un campanile, una especie de torre campanario que realmente está muy reconstruida, y tampoco podemos asegurar que en origen, en el siglo IX, fuera de estas dimensiones ni de estas características. Las celosías también son ventanas muy grandes, los huecos son muy grandes, están totalmente restauradas, no son las originales, pero nos hablan también de iglesias bastante bien iluminadas y con esos tipos de cierres que son comunes además a las mezquitas, a los edificios civiles musulmanes, a las basílicas romanas, a las grandes primeras basílicas de Constantino. Es decir, es un vocabulario muy semejante. La planta de San Pedro de Nora sí que muestra esa estructura más parecida a lo que podría ser Santullano. No tiene ese transepto tan inmenso que cortaba las naves y la cabecera de Santullano, pero sí cuenta con esas 3 naves, con apoyos en pilares, con un ártex, en este caso un ártex sencillo, y esa cabecera. Por tanto, seguimos con unas estructuras inerciales muy semejantes y probablemente que estarían imitando lo que ya existía en la zona del centro, en la corte. El interior remite directamente a esa iglesia de San Julián de los Prados. Es más estrecha y es más alta. No es que sea más alta, es que la sensación de verticalidad es mayor porque es más estrecha.
Aquí no se conserva prácticamente nada de pintura, pero probablemente estaría pintada, igual que Santa María de Vendones, y los apoyos son muy sencillos, muy toscos, son pilares con impostas simplemente con una moldura central, no hay decoración vegetal en absoluto y quedan las celosías como testimonios, pero ya digo que muy restauradas. Y ya para finalizar, tenemos que hacer una alusión obligatoria cuando hablamos del monarca Alfonso II el Casto a una de las piezas más interesantes de la orfebrería altomedieval europea, cristiana, que va a ser la Cruz de los Ángeles. El rey inicia ese tesoro regio en esa capilla, probablemente la Cámara Santa, si está ya en marcha como tal, probablemente un oratorio en el que va acumulando ese relicario y al que dona una serie de piezas y materiales para hacer esas piezas, como la Cruz de los Ángeles. Esas piezas, muchas de ellas contienen reliquias y son, por lo tanto, piezas legitimadoras de la dinastía y de esa restauración cristiana tan necesaria que se atribuyen a estos reyes asturianos. La Cruz de los Ángeles la dona el monarca Alfonso II a la Basílica del Salvador en el año 808. El anverso de la cruz la cruz está tremendamente restaurada, tenemos que decir, porque sufrió, como bien saben ustedes, seguramente 2 atentados, uno de ellos la voladura de la Cámara Santa en la Revolución Minera del año 34 en Asturias, otra de ellas un robo en los años 70, con lo cual sufrió una doble restauración, y muchas de las piezas y filigranas y lámina de oro que tiene ahora mismo, la cruz que se conserva, son repuestas, son modernas, no son originales, ¿no? Lo que sí teníamos eran testimonios muy interesantes, fotográficos y recientes, claro, de la cruz. Por tanto, se pudo hacer a imitación de lo que había, no sin la correspondiente polémica por parte de esa comisión que se formó de debate sobre cómo restaurar esa cruz. Aquí tenemos algún detalle porque tenía fotos relativamente buenas de esta pieza para que se vean que las técnicas de orfebrería, las filigranas, los engastes, los entalles, los cabujones, los perlados, son técnicas de orfebrería tardoantiguas y también visigodas. Ahí la técnica se mantiene, la forma de hacer se conocía y los talleres sin duda son herederos de esos talleres, de esos primeros talleres, y van a reproducir esas maneras de hacer. Aquí se ven bien esos entalles romanos reutilizados que decíamos antes, en esos lechos de oro, todo el tapiz de filigrana sobre la lámina de oro, los cabujones, algunos modernos, otros originales, pocos. El medallón central, en una cruz relicario que albergaba en los extremos del alma de madera unas cajitas para guardar las reliquias. Y uno de los testimonios que narra la historia milagrosa de la Cruz de los Ángeles es la historia silense, que es una crónica del siglo XII que remite a ese pasado y menciona que el rey Alfonso dona de su propio tesoro el oro, las piedras preciosas, habla de lápides preciosas, para construir o para mandar hacer esta cruz. Algún detalle más que traía de esta Cruz de los Ángeles con ese entalle con temas mitológicos para una pieza cristiana, una pieza relicario cristiana, con lo cual no les importa que procedan del ámbito pagano. Hay unas cuantas distribuidas por los brazos de la cruz, y el camafeo central, que está reproducido, que es una réplica después de los atentados que sufre la cruz, pero que es una pieza absolutamente fina y delicada, y que está justamente en el medallón central del reverso de esta cruz. Se ve claramente, se tiene un cartelito que pone reprodújose para que no haya engaño, ¿no?, respecto al original. Bueno, y el reverso de la cruz tiene quizá el elemento más interesante, no artísticamente, pero sí históricamente, que es la inscripción. Aquí vemos en esta imagen unos enganches para colgar el alfa y el omega, las letras que van a colgar, y unos detalles de esas labores de perlados ensartados en un hilo de oro, con los entalles y bueno, pues todo lo que se pudo hacer para reconstruir esa cruz. La inscripción, como digo, va a ser estudiada y recogida por el profesor Francisco Diego Santos en 1994 y es una invocación taumatúrgica para esa ofrenda de Alfonso II el Casto. Se menciona a sí mismo como humilde siervo de Cristo que la ofrece al Señor, y es una invocación también admonitoria, es decir, una advocación de advertencia, ¿no? El que profane esta cruz, el que intente llevarse la cruz, perezca bajo el rayo divino, y se menciona además la era, por tanto el año en el que se va a fabricar.
es una inscripción absolutamente importantísima. Yo, de hecho, la cruz casi la pondría del reverso en la exposición y no del anverso, ¿no? Porque ese testimonio con letras soldadas de oro a la base de la cruz es importantísima y es única prácticamente en la orfebrería alto medieval europea por el contenido tan rico que va a tener y por la época en la que está labrada, lógicamente. Bien, y ya para terminar, esta cruz tiene una serie de repercusiones en el tiempo. Los modelos se van a copiar. El propio Alfonso III, sucesor de Alfonso II el Casto, donó a la catedral compostelana esta cruz, que se llama así, la cruz de Alfonso III, y que tenemos unas fotografías antiguas de la misma y que es muy semejante, es más sencilla, es menos rica quizá, pero que está imitando claramente el modelo de su antecesor, que su antecesor donó al Salvador de Oviedo y que en este caso se dona a la sede de Compostela, ¿no? Pero es una cruz exactamente igual en cuanto a formato. Y en este caso sí tenemos la Cruz de Santiago de Peñalba, que sí se conserva en el Museo Arqueológico de León, que pudo ser una donación, quizá no se conoce con seguridad, de Ordoño II en el año 940 a la iglesia de Santiago de Peñalba, que está en el Bierzo, y que también remite a esos mismos modelos. También es más sencilla, tiene menos labor de orfebrería, de filigrana fina, pero que desde luego tiene como modelo claro, mucho tiempo después, siglo y pico después, la Cruz de los Ángeles de Alfonso II el Casto. Bien, con este repaso rápido, simplemente me gustaría fijar o recordar una serie de ideas. Esta primera etapa del arte asturiano, de ese primer arte alto medieval de Asturias, primer arte asturiano, está claramente anclado y remite claramente a ese pasado tardorromano. Tenemos, por un lado, la tradición del evergetismo regio, del patrocinio regio de construcción de ciudades, de construcción de basílicas, de recuperación de esa sede toledana en Oviedo, y por otra parte tenemos una serie de donaciones y de formación de un tesoro regio que también contribuye a legitimar esa nueva monarquía, ¿no? Y por lo tanto tenemos esos dos elementos que mantienen la tradición tardoimperial y la tradición también, la tradición altomedieval, islámica, bizantina, de las monarquías que estaban en ese momento conviviendo prácticamente con la nuestra, ¿no? La más cercana sería la de Carlomagno, en Aquisgrán, ¿no? Que además tuvieron contacto, Alfonso II y Carlomagno eran dos compañeros, ¿no?, de fatigas, y en este sentido Carlomagno hace lo mismo, reproduce en Aquisgrán sus palacios, su capilla palatina, sus tesoros, sus reliquias, ¿no? Por lo tanto, esta primera fase del arte asturiano, del arte alto medieval de Asturias, está formando parte de esa tradición. Bien, yo con esto terminaría mi intervención para no aburrir demasiado y agradeciendo muchísimo, por supuesto, su atención esta tarde aquí. Muchísimas gracias y cedo la palabra a Luis, si quiere hacer de moderador. ¿Quieres dejar de compartir, Isabel? Sí, eso es. Yo creo que ya no de la pantalla, ¿no? Me parece. Sí. Bien. Oye, magnífica tu exposición. Me ha encantado tanto por las maravillas arquitectónicas que nos has presentado. Algunas he tenido ocasión de visitarlas en mis vacaciones por Asturias, como las de orfebrería, que nos has hecho una maravilla, una preciosidad. Veo que tengo el escudo al revés, ¿me avisan? No lo tienes bien. Perdón. Ahora lo tengo bien, perfecto. Bien, vamos a dar paso a las preguntas que algún socio te habrá hecho. A ver, Carlos Bouso, una magnífica exposición. Profesora, muchas gracias a ti y a el románico. Muchas gracias, Carlos. Creo que San Pedro de Nora no está en Oviedo, que está en el vecino concejo de Requeras. Las Regueras, efectivamente, sí, cierto. Vaya, cómo hila la gente, ¿eh? Cierto, ese concejo es otro concejo, ya está muy cerca, pero es el concejo de Las Regueras, efectivamente. Sí, Eso es. Dolores, gracias. Dice, maravilloso patrimonio, gracias por la charla. Aria, es una socia de aquí de Aragón. Para mí ha sido totalmente nuevo, no tengo preguntas, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Aria. Vamos a ver. Muchas gracias, perfecta la exposición. Muchas gracias.
muy interesante. Aplausos. Bueno, buenas tardes desde Madrid. Muchas gracias. Y como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta para la profesora? Muy interesante, un placer. Qué gente más amable, desde luego así da gusto. Es una maravilla, ya ves cómo nos has dejado a todos. Así da gusto. Qué público una más magnífica agradecido. exposición, muchísimas gracias, Asun. Elena, una lástima todo ese patrimonio perdido. Cierto, Sí, sí. es cierto, Sí, en sí. todos Conocemos sitios, una parte, desgraciadamente. claro, muy pequeña de lo que era, ¿no? Yo estoy convencida de que habría muchas iglesias probablemente de madera. Construcción en madera tenía que haber, en Asturias mucho, porque había mucho bosque y eso se perdió y queda lo mejor, claro, lo más, pero muy restaurado a veces y a veces no muy bien restaurado, ¿no? Bueno, es un problema, en todos los sitios nos ha pasado. También en Aragón tenemos, en fin, tenemos menos restaurado de lo que quisiéramos y lo que tenemos a veces mal restaurado, en fin. Sí. Esperemos que ahora, pues con personas como tú y como amigos del románico, empecemos a empujar y las cosas que se puedan hacer que se hagan bien hechas, si es posible. Bueno, Pues sí. yo preguntaría, mira, aquí tenemos una. Raúl, yo preguntaba por el espacio en el que en tiempo del prerrománico, ya que parece que académicamente este periodo del que has hablado no se puede considerar como tal. Claro, bueno, si he entendido bien la pregunta de Raúl, si no también puedes intervenir si te parece. El problema terminológico de llamar prerrománico a un arte que realmente técnicamente no precede al románico, es decir, el arte prerrománico no es un arte cuyos espacios respondan o precedan a la liturgia, al sistema constructivo de una fase previa al románico. Es más tardo antiguo que románico. No podemos decir que en el tiempo le suceda al arte románico y por eso el profesor Isidro Bango y otros tantos investigadores ya anteriormente, ¿no?, que lo habían mencionado, no consideran que sea un término adecuado, ¿no? Dentro de un ámbito especializado, como digo, porque cuando queremos hacer divulgación científica tenemos que utilizar términos que la gente entienda y el prerrománico es un término que todo el mundo sabe a qué se refiere, ¿no? Santa María de Naranco es prerrománico, Santullano es prerrománico, pero es cierto que puede causar confusión en un ámbito más especializado, porque técnicamente no son edificios que precedan soluciones románicas. No sé si me explico, ¿no? Entonces sí que es cierto que deberíamos hablar de un arte más tardo antiguo, de fines del mundo antiguo casi, que prerrománicos, porque no preceden técnicamente al románico. Por eso el término prerrománico se utiliza de una manera, bueno, pues mucho más divulgativa, ¿no?, pero no en un ámbito más especializado, por este motivo. No sé si respondo a la pregunta de Raúl, pero bueno, si no me puede comentar él. Bueno, me pregunta Miquel, que ha estado por allí, por Asturias, y que le ha encantado, me ha sabido a poco, me dice, me ha sabido a poco, pero perfectamente desarrollado. El mes pasado estuve por Asturias, tal, y me dice que si ves alguna relación entre la iglesia de Melque y la planta de algún templo asturiano de la época. No excesivamente. Melque no tiene que ver, porque nuestros templos son templos con unas naves mucho más longitudinales en general, con otro tipo de arquerías también, ¿eh? Entonces, yo creo que no tiene mucha relación en Melque con el arte asturiano. Creo que es un poco más tardío, ¿no? Melque tiene más relación con el arte de repoblación, un poco posterior, otro tipo de arquerías, ¿no? Y no lo encuentro mucho parecido, la verdad. Bueno. Ana me dice una gran conferencia, abre vías de conocimiento extraordinarias, pues me alegro. ¿Qué usos puede tener la cámara sobre el ábside y cuyo único acceso es la ventana que iba al exterior? Bueno, a este respecto hay mucha literatura ya, hay muchas ideas lanzadas a lo largo del tiempo, porque efectivamente al ser una cámara supraabsidal que no tiene acceso desde el interior y son grandes las habitaciones, la de Santullano sí que puede subir con una escalera
por fuera. Y son cámaras grandes, son habitaciones, ¿no? Posiblemente fueran lugares para guardar tesoros también, ¿no? Para guardar ajuares, tesoros, joyas, en los templos, es probable, y estarían además cerrados por fuera con una especie de contraventanas de madera, y según tuvieran esa opción. Otros usos posibles que se han apuntado, pero yo no lo sé, es quizá zonas de retiro de ermitaños. Yo no lo veo, la verdad, no me parece que sean zonas inadecuadas ni que tengan otros elementos de comparación, ¿no? Quizá una zona para proteger un tesoro, para proteger algún tipo de riqueza, porque efectivamente no se accedía fácilmente, están muy altas, son bastante altas y estarían tapadas, además estarían cerradas. Otra cosa es que en muchas iglesias, al subir la cota del suelo, como en San Tirso, por ejemplo, que está en Oviedo, cerca de la catedral, queda muy baja la ventana, pero en Santullano se ve que está bastante alta, con lo cual yo pienso que serían zonas para proteger algo, para proteger tesoros o joyas, probablemente. Tenemos una admiradora tuya, Marusa Oñate, que nos dice, ¿podrías volver? Bueno, qué maravilla, muchas gracias. Ha sido maravilloso toda la docencia transmitida. Bueno, pues muchísimas gracias, así da gusto. ¿Le podemos anunciar que en 15 días volverás? Sí, sí. Encantada, además. Raúl, volviendo al término prerrománico, ¿se puede considerar como tal las iglesias orcenses del Serrablo? Mejor, desde luego, mejor que las nuestras, sí. Yo creo que ahí sí que se anticipa. En esa zona de Huesca sí que hay soluciones ya que hablan de espacios más cercanos al románico. Ya no es tan tardo antiguo, tan cercano a lo visigodo, sino que son ya iglesias que sí preceden en sistemas de cubiertas, por ejemplo, y en la relación de apoyos y esas cubiertas sí que hablamos ya, yo creo, de un precedente claro del románico. Ahí sí, en el Pirineo, en la zona de Huesca, ¿no? Pero en Asturias yo creo que no debemos hablar de prerrománico. Ahí estoy con el profesor Isidro Bango. Sí, yo, en fin, desde mi ignorancia, aquí algunos historiadores consideran que es un arte muy, muy personal de la zona del Serrablo, incluso algunos lo nombran como románico serrablés, pues que es de la época, pero es un poco diferente con esas particularidades del románico en fin, sí. Yo creo que no es prerrománico tampoco, es una cosa un poco personal y particular. Creo que hay 36 iglesias, me parece recordar. Muy ricas. Y es una cosa que merece la pena visitarlas. Lo digo a todos los que están viéndonos en España, pues que merece la pena venirse a Huesca y estar un par de días desde Jaca viéndolas todas. Yo estuve en Jaca este verano, precisamente, estuve en toda esa zona que la conocía muy poco, pero claro, no me dio tiempo a ver ni la 10ª parte, porque claro, es una maravilla el románico. Hay que volver porque es una riqueza tremenda. Santa Cruz de las Herós, bueno, es una maravilla. Precioso. Pues además entre los escuchantes tienes una persona que es la profesora Anabel La Peña, que es una profesora de arte medieval y es amiga y además es una gran especialista de todo lo que es San Juan de la Peña. Sí, pues es una maravilla, bueno, es espectacular, las inscripciones, y a mí me pareció el sitio, la ubicación, es una maravilla, sí. Es maravilloso, bueno, tenéis un románico en Aragón que, vamos, es de quitar el hipo, ¿no? Nosotros somos mucho más pobres en Asturias. El románico es bonito en todos los sitios, Sí, en Asturias tenemos siempre románico, pero el románico es más pobre, claro. Es muy bonito. Pero bueno, es lo que tenemos, A ver, Raúl, y zona de penitencia, podría ser lo que hablábamos de guardar los tesoros. Pues podría ser, es otra de las teorías que se van a lanzar, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo casi me inclino más por una zona de proteger algo valioso, ¿no? De proteger tesoros, de proteger reliquias, quizá también, a lo mejor, ¿no? Me inclino más por eso que por otras teorías, pero sí que se mencionó también la posibilidad de que fuera zona de penitencia, cierto, sí. No lo sé, yo no lo veo tanto, Me pregunta Daniel si podríamos adoptar la terminología de arte altomedieval. El arte anterior a la conquista árabe podría ser.
Sí, sí, claro, claro. El arte alto medieval es todo el arte de la primera Edad Media, o sea que, por supuesto, ¿no? El arte visigodo es arte alto medieval, el arte asturiano es arte alto medieval, ¿no? Hasta el románico podemos hablar de arte alto medieval hasta el siglo XI, incluso depende de las zonas, hasta el siglo XII, porque, como bien sabemos, los estilos artísticos no son de hoy para mañana, sino que hay épocas de transición y según los lugares pues surgen o van apareciendo poco a poco de una manera muy, muy transitoria. Entonces sí que podríamos hablar de arte medieval para el arte visigodo, claro. Sí. Muy bien, pues parece que lo tenemos todo, la gente lo tenemos claro. No hay más preguntas. Bien, pues solo me queda agradecerte tu compañía, tu colaboración y tu sapiencia. Y anunciamos ya desde aquí que en 15 días volveremos a tenerte con una ampliación de lo que es el prerrománico y esperemos que sea igual de atractivo, será igual de atractivo. Espero que tenga tan buena acogida como en esta ocasión y nada, agradecerte tu paciencia conmigo y muchas gracias por todo. Y hasta pronto. Gracias a vosotros, a todo el público maravilloso, a todos los comentarios y yo encantada de colaborar con Amigos del Románico siempre y con divulgar lo poco que pueda contar porque me gusta y me apetece y sobre todo hay que ir a ver las cosas, claro, lo bueno sería poder contarlo allí y sé que claro que sois muy activos en eso y hay que seguir porque es una maravilla el patrimonio que tenemos. Claro que sí. En ese sentido. Nos vemos muy pronto. Pues muchas gracias a todos por vuestra compañía y hasta dentro de 15 días. Venga, un saludo a todos. Hasta luego, un saludo grande. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.